Vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias en Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 23. No lo tenemos hecho, Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, porque no hay nada oculto a tus ojos, porque todo está abierto a tus ojos. Tú conoces todas las cosas. Y Padre, gracias porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Hoy te imploramos que seas tú guiándonos, que seas tú dándonos sabiduría para afirmar nuestros pies delante de ti, para reconocer realmente quién es este Jesús que vino al mundo. Y Padre, gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado en él. Te rogamos que tú obres en nuestros corazones, que en esta noche nuestro corazón sea sensible para escuchar tu voz, Padre, comprendiendo de quién viene el mensaje, comprendiendo tu grandeza, tu santidad y como hemos cantado el amor tuyo, porque de tal manera me amó. Y gracias, Padre, porque has dado tu precioso Hijo por amor a mí, sin yo merecer absolutamente nada. Gracias por tu misericordia. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Este versículo está dividido en dos grandes partes. Y quiero que pensemos en esta noche en esas dos grandes partes. La primera de ellas, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y esto nos lleva a pensar en los comienzos, en Génesis 2, 17, donde el Señor le manda a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Adán y Eva murieron físicamente? Digamos no y sí, porque en ese momento no cayeron desplomados muertos, pero Dios no los había creado para morir. Dios los había creado eternos, porque la paga del pecado es, ¿por qué murieron ellos? Claro, a partir de ese día, recordemos que Adán vivió 930 años, pero a partir de ese día comenzó a vivir un día menos. Este día que estamos terminando es un día menos que nosotros vamos a estar sobre esta tierra. No sabemos cuál de nosotros pueda partir el día de mañana y sea este el último día. El punto es que la paga del pecado es muerte, también se aplica a la parte física, porque a partir de ese día el hombre comenzó a morir. Y si no me creen, miren nuestros cuerpos y comparen una foto de hace 20 años a ver cómo se ve. Si nuestros cuerpos no se van desgastando. Si llega después de los 60 y no le duele todo. Y no comienza a pasar el cuerpo cuenta de cobro de todos los excesos de nuestra juventud. Porque en nuestra juventud somos fuertes. No me duele nada, yo puedo comer de todo. Pero llega el tiempo donde todos esos excesos comienzan. Pero el punto principal aquí es la parte espiritual. Adán en ese momento quedó completamente separado de Dios. Por eso fue echado del Edén, porque el Edén es la misma presencia de Dios en la vida del hombre. En ese mismo momento, Adán y Eva quedaron completamente muertos, porque la palabra muerte es separación. Entonces la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 5:12 dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál fue ese hombre?
¿cómo caracteriza ahí esa parte? ¿Cómo llama a Adán Romanos? Dice, porque por la desobediencia de uno vino la condenación a todos los hombres, más por la obediencia de otro. ¿Quién es ese obediente? Cristo Jesús. Entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a... ¿Cómo quedó el hombre en este momento? Vamos que ahí no hubiera más parte de este versículo. ¿Cómo está la condición del hombre ahí? ¿Qué podía hacer el hombre para llegar a Dios? ¿Construir una torre como la de Babel? ¿Y tratar de llegar a la presencia de Dios? El hombre quedó completamente separado y el hombre no podía hacer absolutamente nada. Por eso es la verdad más grande, que Dios fue quien buscó al hombre para salvación. Porque ¿cuál de nosotros es tan hábil para llegar a Dios? O tan fuerte. Porque Dios, viendo la condición del ser humano que no tenía absolutamente ninguna opción de salvación, ¿qué hizo? Porque de tal manera me amó. Gustaría que nosotros vamos a Mateo, pero Mateo 25. Mi hermano me regala Juan 8:44. Nosotros vamos a Mateo capítulo, porque cantábamos de las ovejas. Pero aquí nos va a hablar de las ovejas, pero también de los cabritos. Juan 8:24. Nosotros vamos a Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, miren la condición del ser humano, completamente muerto ¿en qué? En sus delitos y pecados. Pero si creemos que yo soy, ¿a quién se le nombra yo soy en el Antiguo Testamento? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora sí vamos a Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Con quién va a venir? Con sus santos ángeles. ¿En dónde se va a sentar? ¿Quién se siente en el trono? Un día vino Cristo hace 2000 años en forma de siervo a dar su vida por la humanidad, pero un día va a volver como rey y se va a sentar en un trono. ¿Y el rey qué hace? ¿Para qué está puesto el rey? Para impartir justicia. Esta mañana nos llevaba el Señor a meditar en Primera de Pedro, que el Señor está puesto para salvación, o esa misma roca es la que nos hace caer. El Evangelio Dios lo utiliza o para salvación o para condenación. Yo hoy predico el Evangelio. Si la persona no quiere aceptar a Cristo como su Señor, Dios puede utilizar ese Evangelio para un día en el juicio eterno decirle, mire, a usted le predicaron tal día, conoció claramente la condición en que usted estaba delante de Dios, pero usted voluntariamente quiso no aceptar. Entonces es esa roca que hace caer. Entonces nos está hablando que un día el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántos estarán delante de él? ¿Cuántos estaremos? Absolutamente todos. Dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Pensemos en estos dos grupos de personas. La Escritura solamente nos muestra dos grupos de personas, dos familias. La familia de Dios o la familia de... Y aquí dice claramente que solamente hay los unos y los otros. Las ovejas representan a la persona que ha creído que Cristo fue el que murió en su lugar. Y los cabritos representan a la persona que no ha querido obedecer al Evangelio. ¿En qué parte del trono de Dios están las ovejas? ¿En qué mano? ¿Por qué su derecha? Mire que aún hasta en eso tiene la Escritura connotación. Porque ¿quién está centrado a la diestra del Padre? A la derecha del Padre. Las ovejas siempre van a estar a la izquierda mía, pero a la derecha de ustedes. La derecha es el sitio de las ovejas. Y a la izquierda, los cabritos. Si pensamos en el pastoreo y el cuidado, vaya si son diferentes las ovejas de los cabritos. Mientras las ovejas necesitan un pastor, necesitan pastos frescos para alimentarse, necesitan ser alimentadas, cuidadas, pastoreadas. Una cabra se puede soltar en un monte y ella no se cae, no se va a botes. Pues yo no sé cómo lo hacen los animales ni cómo comen. Muchas veces los veo uno pastoreando por allá en una ladera que no hay ni pasto. Pero esos animales comen paja. Una cabra es completamente diferente a una oveja. Mira la ilustración tan hermosa. Entonces tenemos por un lado las ovejas, pero por otro lado los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha. Aquí nos va a hablar tanto a los unos como los otros. El versículo 34 va a hablar a las ovejas que están al lado derecho. Y el versículo 41 va a hablar a los cabritos que están al lado izquierdo. El versículo 46 va a hablar a los dos grupos. Entonces esto es un cuadro comparativo. En el centro está Cristo. Y cada uno de los dos grupos están, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Vamos a ver qué le dice a las ovejas. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Palabra buena o palabra mala? Excelente palabra. Mire que esto aplica para salvación, pero también nos da una gran lección en nuestras vidas. Si vemos cada una de estas características, eso nos tiene que llevar a que nuestro corazón se regocije delante de Dios y tomar firmes compromisos para con nuestro Dios, nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Señor. Y servirle con un corazón íntegro y tener la disposición que tuvo Daniel. Él propuso no contaminarse. Pero no solamente en esas circunstancias. Si vemos la vida de Daniel, es como si él hubiera dicho, llueva, truene o relampaguee, pase lo que pase, yo te voy a servir. ¿Eso fue lo que hizo Daniel? Eso fue lo que hizo Daniel. Porque él propuso en su corazón que, a pesar de lo que venga, Señor, yo estoy aquí. Utilízame. Y si vemos este cuadro comparativo, vemos las grandes bendiciones que tenemos delante de Dios. Y eso nos debe animar a tener un corazón contrito y humillado delante de Él y a servirle con integridad. Entonces, benditos de mi Padre, a heredar el reino. ¿El reino de quién? De Dios, que es el mismo reino de Cristo. Porque Él es el heredero y nosotros somos coherederos con Él. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos. Apartados de mí, malditos. ¿En qué condición estaba yo antes de conocer a Cristo?
¿En qué condición estás tú si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Dios está hablando. Dios está hablando a un grupo y al otro. O yo estoy en el grupo de los benditos, herederos del reino, o estoy en el grupo de los malditos. Y continúa diciendo, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tremendo. ¿Les parece que es la misma condición los unos y los otros? Qué gran bendición tenemos delante de Dios. Llamarnos benditos y herederos del reino. Nosotros que somos, como dijo Pablo, el primero de los pecadores, que no merecíamos absolutamente nada, pero de tal manera me amó. Y versículo 46 habla a los dos. Dice, e irán estos al castigo eterno, hablando de los cabritos. No solamente es el fuego eterno, sino el castigo eterno. O sea que simplemente es con esas dos palabras, fuego eterno y castigo eterno, ¿en qué pensamos? Sufrimiento, tormentas, dolor, desesperación. O sea, tremendo lo que el ser humano se está jugando en la decisión que tiene que tomar con Cristo. Y es una decisión para poco tiempo, toda la eternidad. Dice, y los justos a la vida, a comer pastos delicados, frescos, suaves, con su Señor. Sigamos mirando, porque la Escritura también nos habla, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellas son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y Él nos conoce a Dios y nos oye. Y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocimos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Espérate, porque ahí yo quedé confundido. Estamos hablando del capítulo 3, perdón, hermano. Es 3:10. Lo que pasa es que el contexto habla muy semejante, entonces pensé que era ese, pero no. Es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, ahí la página anterior. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció? Para quitarnos de esa condición en que estábamos completamente muertos, separados de Dios. Dice, y no hay pecado en Él, porque todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo, para librarnos ¿de dónde? ¿Para sacarnos de dónde? De ese grupo de condenación en los que nosotros estábamos. Y ese es el llamado que nos está haciendo el Señor hoy. Para ir a aquel que apareció para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, que son las ovejas, y los hijos del diablo, que son los cabritos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, claramente muestra los dos grupos. Los unos, los hijos de Dios.
¿Dónde encontramos ese pasaje? En Juan 1:12. Más a todos los que le creyeron, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Pensaba también en la escritura nos muestra en Juan 1:12 que Cristo, que Dios es nuestro Padre. Pero también Juan 8:44 dice que, hablando con los fariseos, él dice que ellos hacían las obras de vuestro Padre. Y hablando del diablo. O sea que el padre del grupo de los cabritos es el diablo. El padre de las ovejas es Dios, porque hemos creído y hemos aceptado. Primero reconocimos que estábamos en completa condenación, que estábamos en esta condición porque la paga del pecado es muerte. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y fuimos a Él. Y fuimos pasados del grupo de las ovejas al grupo de la vida eterna, de los benditos por mi Padre. Vamos a Efesios capítulo 2. También para mirar qué espíritu es el que nos guía. Si es el mismo espíritu el que guía al mundo o si también hay un espíritu diferente. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos en el grupo de los separados de Dios, en el grupo de los cabritos. Y Él os dio vida. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de salvación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje que el Señor nos trae cada día. Ese es el mensaje de salvación. Que primero reconozca quién es este Jesús. Y desde hace 8 días y hoy venía a mi pensamiento esta verdad de este Jesús. Hace 8 días se enfatizó este Jesús. ¿Quién es este? Pablo les dice, Pedro le dice a los judíos, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El soldado que murió al lado del Señor le dicen, ni aún temes tú estando en la condición, mas ningún mal hizo. Cuando estaban que el Señor calmó la tormenta y los vientos, dice, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Pues Jesús, ese Jesús que por Él fue creado todo el universo, porque todo es por Él, para Él y en Él. Este Jesús fue el que vino a dar su vida por mí y por ti. ¿Pero qué tengo yo que hacer? ¿Qué caracteriza a las ovejas? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es lo que Dios demanda de mí. Dios no me manda que haga ninguna obra para salvación, ninguna religión. Lo único que Dios demanda de mí es que deposite mi fe en aquel que me puede salvar. Este es ese precioso Salvador que vino y dio su vida por mí. Entonces, en esta condición es donde viene el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces, no solamente es el Padre, sino que también es guiado por el espíritu de Satanás, la persona que no ha querido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque Cristo es la base, Cristo es el camino. Y yo puedo venir cada 8 días a la iglesia, llevar 20 años viniendo. Pero como veíamos esta mañana, si esa verdad posicional que yo estoy en Cristo no cambia mi carácter,
no me hace cada día semejante al Hijo de Dios, ¿hay vida o no hay vida? No hay vida. No hay vida. Y debemos evaluar si mi vida refleja el modelo bíblico de lo que Dios dice en la Escritura. Porque Dios en la Escritura da un modelo bíblico de lo que es un creyente. Entre más te conozco, quiero saber más de ti. Y tenemos que evaluar mi vida, lo que yo era antes de Cristo y lo que soy ahora. Y compararlo con lo que muestran las Escrituras de lo que es un verdadero creyente. Un hombre que realmente dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, o sea, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Eh? Aquí, claro, no en su totalidad, pero tiene que haber frutos. Si no hay fruto en mi vida, no hay vida. No es religión. La vida en Cristo es eso, una vida, un carácter hecho a la imagen de Cristo. No es religión, no es venir cada 8 días, no es levantarme en la mañana simplemente y hacer un devocional. Hermanos, es como cuando uno va a un sitio turístico que es muy bonito y nunca había tenido la oportunidad de ir. ¿Cuántos de nosotros va, paga la entrada y mira la sola entrada? Mira lo que se ve solo la primera vista. Y no desea entrar y conocer todo. Todo eso que me dijeron que era tan bonito, lo primero que uno quiere es entrar hasta el último rincón. Esa debe ser la Escritura para mí. Entre más te conozco, más quiero saber, más de ti. Y en Romanos capítulo 8, 9 al 11, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. ¿Quién guía? ¿Qué Espíritu guía a la persona que es de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si el Señor me lleva a mí a cambiar mi carácter, mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de actuar, es porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Y lo he recibido en el mismo momento que he confiado mi vida a Cristo. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Esta mañana hablábamos mucho de eso y Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Allí en Juan, capítulo 8, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Si Cristo no me libera de mi pecado, jamás seré libre de mi pecado. Porque ustedes piensan que la paga del pecado, Dios se la va a rebajar a alguien. Esa es una promesa que dio Dios. Un juicio. Y absolutamente Dios no le va a rebajar eso absolutamente a nadie. Así usted piense que Dios es un Dios de amor y que no lo va a echar al infierno por causa de su pecado que es liviano. Claro, ese es su pensamiento, que su pecado es liviano, pero el pensamiento de Dios de lo que Él piensa del pecado es algo completamente diferente a lo que yo pienso de lo que es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso Dios lo va a hacer cumplir a cabalidad hasta el fin de los tiempos. Desde el principio hasta el fin. Porque si eso no fuera así, significaría que Dios no es fiel. Y Dios lo que dice, lo hace.
Entonces, si yo no acepto que Cristo pague por mí, si yo no acepto que Cristo fue el que murió en mi lugar, ¿quién va a ir a pagar por mis pecados? Pues nadie más que yo mismo. Yo mismo voy a tener, por eso está ahí la salvación. Ahí está Cristo. Chele mano. Pero si nosotros lo rechazamos y seguimos viviendo una vida de religiosidad, seguimos aplazando, ¿qué me espera? Pues horrenda expectación de juicio, porque no hay más. O usted es de Dios o usted es del diablo. Pero no hay medias tintas. No hay más grupos, solamente dos grupos. O usted es salvo o usted es condenado. No hay más. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mientras nosotros vivíamos en el pecado, estábamos esclavizados del pecado, pero hoy somos libres. No para usar la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque así como dice Romanos, un día presentábamos nuestros cuerpos para servir a la inmundicia. Pero ahora hemos sido comprados y ya somos de otro. ¿De quién somos? De Cristo, del Rey de Reyes. Le pertenecemos porque hemos sido comprados a gran precio. ¿Cuánto valió mi alma? Pues la sangre de su precioso Hijo. Qué gran valor, qué gran precio. Porque la paga del pecado es muerte. Más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la verdadera libertad está en Cristo. Mientras tú no vayas a Cristo, vas a estar viviendo una vida de tormento, una vida de condenación. Dice que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Tesalonicenses no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero nos habla de que el Evangelio de Cristo tenemos que obedecerlo. Es un mandato. Romanos también en capítulo 10 nos reafirma. Dice, porque hubieron muchos que no obedecieron al Evangelio de Cristo. Es un mandato. Lo mismo que es un mandato arrepentirnos de nuestro pecado. Porque si yo no reconozco que soy un hombre pecador, no voy a buscar un Salvador. Ese pecado debe dolerme delante de Dios. Que he hecho lo malo delante de Dios. Que delante de Él he pecado. Que por causa de ese pecado voy a estar una eternidad separada de Dios. ¿En qué está basada la esperanza de la persona que ha rechazado a Cristo como su Salvador? Pues muy seguramente en sus riquezas, de pronto en su propia vida. Pero nosotros los que hemos confiado en Cristo, la Escritura dice que nuestra esperanza es Él, que nos gozaremos cuando Él venga con sus santos ángeles. Para nosotros va a ser un gozo y un deleite. Mientras que para la persona que lo ha rechazado, ¿qué va a hacer Cristo? La roca que hace caer. Porque el Evangelio hay que obedecerlo. Porque ahí es donde la Escritura nos dice que es necesario nacer de nuevo. Porque si yo no nazco de nuevo, no voy a pasar del grupo de los cabritos a las ovejas. Es necesario confiarle mi vida a Cristo, y ahí es donde la Escritura dice que el hombre nace espiritualmente. Recordemos lo que vimos en Génesis. ¿Qué pasó con Adán? Murió. Pero en Cristo, nueva vida. Una condición completamente diferente. Una esperanza, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A quién no le gustaría vivir en esa condición? Pero qué diferente es las obras de la carne. Envidias, pleitos. ¿A quién le gusta vivir a toda hora peleando? Sin perdón. O sea, ¿qué sosiego puede tener ahí?
viendo tantas bendiciones y la misericordia del Señor para nuestras vidas, vale la pena servir a aquel que me salvó. Y si tú llevas tiempo y no has querido venir a Cristo, ahí están los dos cuadros comparativos. ¿Cuál quieres vivir? ¿O vives uno toda la eternidad o estás en el otro por toda la eternidad? Por eso dice la Escritura que necio es el que dice en su corazón que no hay Dios. Pues todo el paquete de bendiciones de Dios viene en Cristo. Si yo rechazo a Cristo, rechazo cualquier comunión. Porque nosotros los que hemos nacido de nuevo, fuimos creados para vivir en una completa unidad con Cristo. Porque separados de Él, porque esa es la comunión. Por eso dice Eclesiastés, no seas pronto para alejarte de mi presencia. Al contrario, tardémonos para alejarnos de su presencia. Pero muchas veces somos prontos para ir a trabajar, pero no para estar en la presencia de Cristo, para estar en su presencia. Y la invitación de esta noche que nos hace la Escritura, no yo, a que un día seamos llamados, pero llamados del grupo de las ovejas. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque es necesario reconocer que Cristo es el que ha hecho división entre los unos y los otros. Cristo es el que nos da la vida eterna y nos gozamos en ello y descansamos en ello. Padre, en esta noche damos gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu precioso evangelio, porque nos trae vida. Gracias, Señor, así como llevamos a meditar en tu palabra. En Juan nos habláis de que aquel que cree en ti no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hoy te clamamos, Padre, que si hay alguien en este lugar y aún no ha reconocido a Cristo como su Señor, hoy sea el día de salvación, sea tu Espíritu Santo guiándole y sea Él tomando la decisión delante de ti, reconociendo, así como reconoció el ladrón allí en la cruz del Calvario, que estaba muriendo en la misma condenación por causa de su pecado. Y vio a Cristo y le dijo, ningún mal hizo, porque no hay pecado en él, leíamos. Padre, te clamamos porque seas tú obrando en esta noche para salvación, que seas tú guiándonos a nosotros como tus siervos, a servirte de una manera íntegra, a quebrantar nuestros corazones delante de ti, reconociendo estas grandes bendiciones que tenemos en Cristo, sabiendo que Él es la fuente de nuestra vida, sabiendo que Él es nuestro Señor. Gracias por este tiempo y te rogamos que nos guíes ahora en lo que resta del día y también en esta semana que comienza, mi Señor. Te clamamos, Padre misericordioso, que en esta semana podamos glorificar tu santo nombre con nuestros pensamientos, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestra lengua. Padre, guárdanos, guíanos a refrenar nuestra lengua. Guíanos, Padre Santo, que nuestro ojo sea limpio. Enséñanos a vivir en tu presencia, Padre, y te rogamos tu dirección en el nombre de mi Señor. Amén. Recordemos la invitación el día martes, tiempo de oración y alabar al Señor. Y también el día miércoles en Buga sigue la reunión a las 7:30. Y el día jueves comerciantes, hermanos. Buenas noches.